El presidente de la Nación y parte de su gabinete imputados. Esto quiere decir que se abre investigación por una denuncia presentada, entre otros, por Claudio Lozano respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El fiscal Dilelo entendió que hay que investigar abuso de poder y violación de los deberes de funcionario público. Claudio Lozano, buenas noches. ¿Cómo estás? A ver, ¿cuál fue el argumento principal presentado al fiscal para esto? Que la Constitución Nacional es muy clara respecto a que los temas del endeudamiento deben ser autorizados por el Parlamento Nacional. No se puede tomar ningún préstamo sin una ley específica que lo autorice. Es más, en este caso particular, cuando el gobierno decidió tomar el camino del fondo, que por supuesto nosotros no compartimos, yo te diría que hubo un conjunto de voces políticas y sociales de la Argentina que dijeron que muy bien no veían esto. Consecuentemente, el tema de llevarlo al Parlamento para debatirlo hubiera sido lo lógico. En lugar de esto, el gobierno eligió el camino de eludir el Parlamento y de argumentar que eludía el Parlamento en nombre de que estaba vigente el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, ley que en su momento dictara Menem y Cavallo también, para eludir la Constitución y hacer los acuerdos con el fondo. ¿Y si valió antes ese acuerdo o esa ley, por qué no ahora? No, porque después de eso estuvo la reforma constitucional del 94. La reforma lo que establece es que todas las leyes que implicaban una delegación de facultades por parte del Parlamento Nacional caducaban y había que en todo caso prorrogarlas. Esas prórrogas se mantuvieron hasta el año 2009. Con lo cual, luego de eso duró un año más, hasta el 2010. Consecuentemente, el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera no está vigente. Por lo tanto, además de que es una ley inconstitucional porque violentaba la Constitución, además de esto está caduca. Hicimos esta presentación, hicimos otra más, hicimos un amparo en el Fuero Contencioso Administrativo porque el acuerdo con el fondo en realidad violenta derechos, no solo acá, lo ha hecho en toda la historia de la Argentina, en cada uno de los acuerdos, lo ha hecho en otros países, pidiéndole en ambos casos, tanto en el fuero penal como en el contencioso administrativo, que se suspenda el acuerdo. Para nosotros la lógica es suspender el acuerdo, concertar con los distintos actores una salida distinta. Y bueno, en ese marco el fiscal Dilelo lo que le dice al juez es que nuestros argumentos son válidos y que corresponde abrir la investigación penal. ¿Hay posibilidades reales en la justicia de que esto se frene realmente o mientras tanto la justicia empieza con su proceso y sus tiempos? Duhovne está en Washington tratando de acordar que adelanten más dinero y de convencer al Fondo Monetario Internacional respecto del gobierno va a poder manejar las variables. En realidad, Duhovne está ya comprometiéndose a un ajuste un 50% mayor que el que había comprometido en el acuerdo original. Es decir, está profundizando el ajuste en la Argentina y en ese marco quiere tener el adelanto de fondos, no de más fondos, el adelanto de los fondos ya comprometidos para tratar de estabilizar esto. Pero lo cierto que lo que está comprometiendo es que la Argentina va a estar en recesión y con caída de la actividad económica de acá hasta que se vaya el gobierno. El propio Duhovne ha dicho que ya estamos en recesión y cuando se le preguntó por los tiempos dijo que es imposible O sea que después de habernos puesto en cesación de pagos, que es lo que hicieron, con la política que aplicaron de endeudamiento exponencial, de desregulación y de apertura, la solución, la terapia es que la Argentina se paralice. Y de esa manera vamos a tener divisas, no porque crezcamos, sino porque nos estanquemos. La verdad que esa solución no es solución, no hace más que agredir las condiciones de vida de la población, de una población que ya está bastante castigada, no ha solucionado nunca ninguna de estas terapias absolutamente nada, así que hay que pensar otra cosa. Ojalá la justicia haga lo que tiene que hacer. Si vos me preguntás sobre mi confianza en la justicia, y la verdad, en la Argentina no hay muchas razones para confiar en la justicia. Es cierto que de vez en cuando aparecen algunas posibilidades. Esperemos que esta vez ocurra. Nosotros vamos a acompañar esto con una definición también política. ¿Cuál es? Venimos trabajando con los compañeros de Libres del Sur, del Movimiento Evita, de Patria Grande, de La Dignidad, junto con nosotros de Unidad Popular,
en un espacio que denominamos En Marcha, para llevar adelante una consulta popular que se va a anunciar el próximo 20 en el Congreso de la Nación. Una consulta popular a la ciudadanía pidiendo la suspensión del acuerdo. Queremos discutir otra cosa, así que, por otra parte te digo, el ir a la justicia también tiene que ver con acumular elementos, porque el acuerdo que se está firmando sigue luego de este gobierno. Claro, por supuesto. Y acá hay que pagarlo, además. Exacto, acá tenemos, por un lado, la violación a la Constitución Nacional, pero por otro lado, el propio Fondo Monetario Internacional está violando su propio estatuto. El Fondo Monetario tiene prohibido prestarle a los países en situación de fuga de capitales. En la Argentina, desde que asumió Macri, se fugaron 56.000 millones de dólares y de los 15.000 que adelantó el fondo se fugaron 11.000. Consecuentemente, el fondo está violando todas las reglas en función de esta discusión. Así que son elementos que se pueden acumular para desconocer este acuerdo. Este acuerdo es nulo. Ahora, hablando de la política, ¿es posible imaginar que acompañen los partidos mayoritarios a esta consulta popular? Ojalá. Vamos, nosotros estamos convocando a todos los sectores, organizaciones sociales, tuvimos ya una reunión. Porque acá lo que más le preocupa es un presidente que está pidiendo gobernabilidad y apoyo de los partidos. Entonces... Bueno, en realidad no es muy fácil pedir gobernabilidad y eludir el Parlamento en la discusión sobre la política que hay que hacer, cuando casi todos le dijeron que lo que estaba haciendo no había que hacerlo. Y además venimos diciéndole que lo que está haciendo está mal, fracasa y en lugar de rectificar el rumbo, insiste con profundizar el rumbo para peor. Bueno, la verdad que es una manera muy particular de entender la gobernabilidad. En realidad el que está haciendo estallar la gobernabilidad es el propio gobierno. Al proponernos en realidad las tasas a más del 60%, con el dólar en 40%, y en realidad, y el tipo de ajuste comprometido, en realidad lo que han inducido en la Argentina es un shock recesivo. Acá se está derrumbando la actividad económica, el empleo y los ingresos. Eso en realidad no ayuda a la gobernabilidad, todo lo contrario. A la reunión con los gobernadores en los próximos días, presupuesto y más allá de la queja que escuchamos de distintos gobernadores, pareciera que, según el ministro Frigerio, le van a dar un sí a este presupuesto ajustado. Si los gobernadores acompañan esto, sabrán por qué lo hacen. El gobierno ha tomado, vos hiciste recién un panel hablando del Fondo Sojero. Sí. En las últimas medidas, con el tema de la eliminación del Fondo Sojero, con la eliminación de los reintegros y con la interrupción de la rebaja de las retenciones, en la práctica el gobierno el Estado Nacional se quedó para transferirle a los acreedores con 70.000 millones de pesos y le sacó 15.000 millones de pesos a todas las provincias, tirándoles el fardo del ajuste. Si los gobernadores ante eso dicen, saludo 1, saludo 2, te vamos a acompañar, bueno, eso está más allá de nosotros. No es lo que necesita la gente. Se necesita discutir otra cosa. Claro, el punto es que mientras ayer, por ejemplo, el presidente, en el marco del Día de la Industria, lo que ha dicho es pedirle, bueno, un aporte a los que exportan en la Argentina, a los distintos sectores, el campo, la industria, los servicios, y pidió nuevamente gobernabilidad y dice que de esta tormenta salimos. La idea de las tormentas, ya no hay corrupción. La idea de las tormentas sí, bueno, es asociar los problemas que tenemos a fenómenos naturales para eludir responsabilidades. La responsabilidad es de la política del gobierno, no es de ninguna tormenta. Y la verdad que lo que se presentó como retenciones a los exportadores es prácticamente una chantada. Ajá. Hemos tenido un salto del dólar del 20 a 40. Y en ese marco se le coloca a los exportadores 4 pesos por dólar. O 3 pesos. No se pone ni siquiera un porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si el dólar salta a 44, además de que ya devaluaron lo que devaluaron y lo pagamos nosotros, directamente, como es una suma fija, eliminan el peso de la retención, que es absolutamente exiguo. Y te voy a dar otro dato. Las 15 principales exportadoras de la Argentina, con este salto de 20 a 40, se llevaron a sus bolsillos 560.000 millones de pesos. ¿Sabes cuál es el esfuerzo fiscal para el déficit? A su bolsillo fuera del país. Sí, para sus bolsillos a donde quieran. Claro. Sin que se les haya movido un costo. En su escritorio recibieron como fruto de esta corrida, vinculado a lo firmado con el fondo, 560.000 millones de pesos. Esa misma cifra es la que está comprometiendo como ajuste el gobierno nacional
en el acuerdo que hasta Ahora, el final. Lo que quiero decirte con esto es que si vos le fijaras una retención del 50% de cada dólar, no tendrías por qué bajar las partidas ni de los jubilados, ni de la salud, ni de la educación, ni de las provincias, ni de nada. Se puede hacer el déficit cero sobre los beneficiarios de esta corrida. ahora, Claudio, el gobierno o el presidente dice pecamos de optimistas. Fuimos muy optimistas, creímos que realmente la cosa la íbamos a poder manejar, que con nuestra llegada esto iba a ser diferente, las inversiones iban a llegar y el panorama era distinto para la Argentina. Y otros te dicen, en realidad el gobierno está haciendo esto adrede. Esta devaluación constante, esta ubicación del dólar en 40 pesos, es lo que necesita para licuar su problema. ¿En qué creemos? No. ¿Es un error o es un acierto? El gobierno acordó con el fondo, y está escrito en el memorándum, un mercado libre de cambios, con un tipo de cambio... Pero no es libre, porque el central todos los días de cambio pone... flexible, Sí. no, pero lo que dice el acuerdo es sin intervención del Banco Central. Pero interviene. Bueno, pero interviene, pero a la larga lo deja correr, lo dejó correr. Nunca hizo una intervención a fondo, utilizando el poder de fuego de sus reservas Pero hoy para hizo frenar el dólar. 100 millones de dólares y además la mesa de dinero directa, de Sí, incursiones sí. de la mesa de dinero del Sí, central. sí, hoy lo paró, pero lo que digo, lo paró en 40. Sí, Bueno, un poquito menos. Lo que digo es, desde que estaba en 20, en la carta está estipulado que el dólar tiene que subir, no que tiene que bajar ni estabilizarse. En realidad lo que dice la carta de intención es que tiene que ser el dólar más alto posible para resolver el problema de la Argentina. Y Duhovne se va a sentar ahí diciéndole el trabajo sucio ya está hecho, ya hemos hundido los ingresos de la población, ya se cayeron los ingresos de los jubilados, ya se cayeron los ingresos de los trabajadores, ahora tenemos la posibilidad de hacer el ajuste como ustedes quieren. Se está sentando con esto, está mostrando que parte de la tarea ya está hecha y en función de eso pide el adelanto de fondos. ¿Y qué pasa con la otra meta? El fondo decía una inflación entre el 27 y el 32%, ya estamos en el 42% según un documento privado del propio ministerio. En realidad, ya en la carta de intención anterior, si bien se hablaba de una banda inflacionaria, Sí. no formaba parte de las metas. No era una meta como si era la fiscal y las monetarias. ¿Y qué era ese? Era como una señal. Lo que le preocupa al fondo es el dólar real para que la Argentina caiga en recesión y acumule dólares que no tiene. Es lo único que le preocupa. Porque eso es lo que le garantiza lo que el fondo viene a resolver, que es la salvaguarda del interés de los acreedores de cobrar. La razón por la cual el fondo ahora le tiró de la oreja en la última corrida es porque de los 15.000 millones de dólares que entraron, se fueron 11.000. Entonces, si sigue entrando por una ventana y saliendo por la otra, no cobran los acreedores. Ahora, esto en el marco de una conflictividad social que va en aumento, anuncios de paros generales de las centrales de trabajadores, algunos intentos de saqueos que ya se han padecido, un chiquito muerto de 13 años. Digo, una cláusula social, al menos así se vendió esa cláusula social del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se condice todo esto? La cláusula social es una mentira. Igual que las retenciones, que son una retención light, porque no les tocan nada, porque que yo te retenga después que te llevé el dólar a la luna, la verdad es nada. Es una vergüenza que los exportadores se quejen. La verdad es... El campo casi dice que está analizando asambleas a los costados de las rutas. El campo es siniestro este tema. El campo tenía una retención de 26. Se la bajaron a 18 y le agregaron 4 pesos. Está exactamente igual, no le tocan nada. Pero se quejan, ¿eh? Y se quejan, sí. Bueno, la verdad que hay algunos que se quejan de llenos. ¿Y qué pasa con los que se quejan pero no de llenos? No, yo creo que el tema que tenemos es la conflictividad social creciente de la Argentina. Y vuelvo al tema del tema social. En realidad no hay tal refuerzo. No hay cláusula social. La cláusula social lo que establece son, ahora para septiembre y diciembre el refuerzo de la asignación universal por hijo, pero en realidad el refuerzo que dan ni siquiera compensa la caída que ha tenido el poder adquisitivo de la asignación por hijo desde el 2015 para acá. En realidad, si vos quisieras compensar, deberías darle un bono de aproximadamente 5.000 pesos a la gente y les estás dando 1.500 y 1.200, eso son 2.700. Así que en realidad no le estás ni siquiera dándoles el 50% de lo que perdieron. Claudio Así que Lozano,
No sirve. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.